Amparo, ¿podrías poner el link de nuevo en el chat del foro? Porque me están preguntando, no lo encuentra. Sí, te lo mando a vos porque no estoy en el chat. Yo lo pongo. Ah, bueno, dale. 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 Ya lo mandé, Pat. Hola. Ah, bueno, ahí está de vuelta. Bueno, ya parece, Patricia, que nos vamos arrancando, ya hay bastante gente conectada. Bueno, sí, dijimos y 5, así que estamos. Ahí casi 4. Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todas, soy Patricia Ortiz. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo foro de International Women Forum. International Women Forum es una red global que tiene ya 50 años de existencia en Estados Unidos, que reúne a mujeres líderes en distintos ámbitos, ya sea empresarial, académico, cultural, científico, social, político, todas comprometidas en promover el liderazgo femenino, diversidad y tener un impacto positivo, ¿no es cierto?, en donde estamos. El capítulo argentino, que ya cuenta con 20 años, forma parte de esta red que está en 30 países, y lo que buscamos es, en este pequeño grupo, contribuir en el diálogo, en el pensamiento, y en una sociedad mejor. En encuentros como este que tenemos hoy, de este foro, es que generamos espacios para discutir, para ver, convocando a líderes y voces distintas que nos ayuden a entender distintas temáticas, como en el caso de hoy, donde vamos a hablar sobre el panorama preeleccionario, los escenarios, las encuestas y las perspectivas que hay. Las dejo en manos de Silvia Fesquet, que va a ser nuestra moderadora. Silvia es periodista, editora de Clarín, yo creo que todos la conocen, y va a moderar entonces este encuentro y presentar a nuestros invitados. Así que Silvia, adelante. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, como ya me presentó, soy Silvia Fesquet, soy socia fundadora del capítulo argentino de IWF y expresidenta en varias ocasiones, y bueno, es un placer tener a todos hoy en este nuevo conversatorio. Les quiero agradecer especialmente a nuestros oradores de hoy. Como ustedes saben, bueno, estaba convocada también Mariel Fornoni. Lo que pasa es que Mariel está en idea en este momento, se atrasó una presentación de ella ya, así que nos va a acompañar solamente Lara Goiburu en representación de Management and Fit. Tanto Mariel como Lara son socias de nuestro foro, y vamos a contar con el análisis de Andrés Malamud en unas semanas preelectorales, digamos, que nos tienen a todos absolutamente movilizados. Son elecciones legislativas, pero que se han convertido prácticamente en elecciones presidenciales por el peso y la importancia que tienen, y bueno, todos los acontecimientos que se han ido dando en estos últimos días. Así que bueno, parece que es más que oportuno tener este análisis con nuestros invitados. Los voy a presentar brevemente. Lara Goiburu es politóloga, consultora y docente universitaria, es directora ejecutiva de la consultora Management and Fit, es magíster en Ciencia Política por la Universidad de Itela y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés. Andrés Malamud es licenciado en Ciencia Política. ¿Perdóname? Por la UBA, perdón. Profesora también en la Universidad de San Andrés, perdón.
Andrés Malamud es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Alemania y la Universidad de Maryland en Estados Unidos, consultor de varios organismos, y en este momento es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y autor de varios libros, entre ellos El oficio más antiguo del mundo, Secretos, mentiras y bellezas de la política, el Diccionario Arbitrario de Política, el Adelante Radicales y la política en tiempos de los Kirchner, entre varios otros. Así que bueno, les voy a dar la palabra a Lara, para poder después poner, quienes están asistiendo, sus preguntas en el chat para hacerlas al final de la charla. Lara, tienes la palabra. Bien, bueno, muchas gracias. Un honor aparte compartir con Andrés, de quien puede decir que lo que sé, mucho de lo que sé, o mucho de lo poco que sé, también lo aprendí con Andrés, así que para mí es un honor personal poder compartir este panel con él. Y bueno, y gracias al foro siempre por invitarnos. Yo voy a compartir pantalla. Mientras esté hablando no las voy a ver porque estoy con una sola pantalla, así que cualquier cosa me interrumpen directamente. Para presentar tengo que ir aquí, ¿verdad? Modo pantalla completa. Bien. Voy a hacer un recorrido rápido porque después el análisis más interesante lo van a escuchar de la boca de Andrés. Yo lo que les voy a presentar rápidamente es los resultados de nuestra última encuesta nacional. En este momento estamos en campo y vamos a tener los resultados para la semana que viene, pero creo que lo que vamos viendo mes a mes nos deja un poco o despeja un poco el escenario de qué es lo que está sucediendo y por qué algunas cosas que empezaron a suceder estos últimos 3 meses, quizás hubo una aceleración de los tiempos bastante importante en los últimos 3 meses y un cambio de tendencia en algunas de las cuestiones que fuimos observando durante estos 2 años, se aceleraron. Así que voy a pasar rápidamente. Creo que lo primero que estamos viendo es un cambio en la percepción de la situación general actual. Para ninguna de nosotras es novedoso que los últimos tiempos ha empezado a crecer, si bien como vemos se mantuvo desde enero del 25 en adelante, se mantuvo una percepción negativa de la situación actual. Durante todo el año pasado esa situación estaba bastante alta, fue bajando, en enero tuvo su pico más bajo y después volvió a crecer. Y especialmente en los últimos 3 meses se mantiene por encima del 50% la percepción de que la situación actual es mala o muy mala. Eso en sentido general. Lo otro que fue cambiando también es la percepción de la situación futura. Durante muchos meses lo que tuvimos fue que, si bien la situación actual era percibida como mala, muy mala, cuando preguntábamos por el futuro, un porcentaje importante, ¿sí? Más del 45%, allá por diciembre, enero, de este año, nos decía que creía que en el futuro iba a estar mejor. Eso fue cambiando durante todo el año, fue cada vez siendo más baja, y hoy lo que vemos es una baja importante y significativa respecto de la situación futura. Entonces, aquello que explicaba los primeros quizás 12 meses o 18 meses de esta gestión, que era percibir la situación actual como una situación mala, pero ver la situación futura como algo, como la luz al final del túnel, algo que podía cambiar en el futuro, eso también empezó a cambiar estos últimos meses. Y lo otro que empezó a cambiar estos últimos meses tiene que ver con ¿cuál es el principal problema del país? Acá es importante decir que nosotras la pregunta que la hacemos pidiéndoles que elijan un
principal problema, solo un principal problema. Durante más de 20 meses la inflación fue el principal problema que los argentinos y las argentinas mencionaban en primer lugar. En los últimos meses, ya en julio de este año, la corrupción pasó a ser del cuarto al segundo problema en frecuencia de mención, en mayor frecuencia de mención, y durante los meses de agosto y septiembre la corrupción pasó a ser el principal problema. Lo que vemos entonces es que hay una percepción de la situación actual mala, se la está pasando mal, la esperanza respecto del futuro también empieza a descender, y los casos que se fueron dando estos últimos meses también ponen a la corrupción, y ya no solamente la inflación, sino la corrupción como uno de los principales problemas. Y esto es importante también decirlo, porque lo otro que se fue rompiendo de alguna manera en el imaginario social estos últimos meses fue que con la solución de la inflación como problema económico se solucionaban los problemas de la economía personal. Y esa idea de que si baja la inflación yo voy a estar mejor, también se fue desgastando en los últimos meses, porque aún con una baja sostenida de la inflación, la situación económica es percibida como mala o muy mala. Voy a adelantarme en eso porque es análisis. ¿En qué contexto se da esto entonces? Se da en una aprobación de la gestión. Esto es importante que hagamos la diferencia, es aprobación de gestión y no aprobación o imagen positiva del presidente. Durante varios meses la imagen de la gestión, la aprobación de la gestión era cercana al 50%. Ahí vemos que en mayo era el 49,2% de las personas, aún percibiendo la situación actual de manera negativa, tenían una aprobación positiva de la gestión nacional. Y eso también se fue desgastando en estos últimos meses, bajando en este mes, en el último mes, en septiembre, al 43% la aprobación de gestión. Ahí vemos lo mismo que vemos siempre. Varones menores de 40 años es donde la aprobación de la gestión nacional actual aumenta, y para las mujeres y los mayores de 40 años desciende bastante. Y cuando miramos a aquellos que aprueban la gestión, ¿qué marcan como principales problemas de la Argentina? Bueno, vemos que los temas vinculados a la transparencia de la gestión, la corrupción, es el principal problema, y después la inseguridad, y aquellos que desaprueban la gestión tienen o mencionan con mayor frecuencia problemas vinculados a la economía material, a la materialidad de la vida diaria, y ahí hay una mayor frecuencia de mención entre inflación, pobreza y desocupación. ¿Quiénes tienen mejores imágenes negativas y positivas hoy? Acá los ordenamientos son por el diferencial y por el desconocimiento. Vemos que en el top 3 de imagen positiva, ¿sí?, encontramos y sus diferenciales, encontramos a quienes hoy son los principales, o algunos de los principales referentes de Provincias Unidas, y el presidente, que durante todos estos meses también era el único político del sistema que tenía una imagen positiva por encima del 40%, hoy podemos decir que es parte del gran pelotón de los 30, ¿sí?, donde su imagen positiva descendió al 37%, rompió el piso del 40%, y si lo comparamos con otros dirigentes, vemos que tiene más o menos una imagen positiva similar a los de otros dirigentes, especialmente aquellos que son referentes de la oposición. El presidente tiene el 37% de imagen positiva, Patricia Bullrich tiene un 36%, Axel Kicillof un 33% y Cristina llega casi a un 32% de imagen positiva. Y después, aquellos que son los que han protagonizado la política argentina en los últimos 20 o 30 años, tienen imágenes positivas muy bajas, y todos están superando el 40% de imagen negativa, y la mayoría de ellos están por encima del 50% de imagen negativa. Bueno, esta es la evolución de la imagen de Javier Milei. Me quiero adelantar a este tema, que es
un tema que ha cambiado, si queremos, las proyecciones de qué es lo que puede suceder dentro de 10 días. Cuando nosotros decíamos, en estos últimos 3 meses se aceleraron los tiempos y la corrupción pasó a ser el principal problema, lo que encontramos, ¿sí?, es que desde el mes de abril, mayo, cuando se da el escándalo de Libra en adelante, lo que empieza a haber es una modificación en la confianza que hay en la gestión del gobierno nacional y en la figura de Javier Milei a partir de las denuncias por corrupción. Cuando fuimos a preguntar cuánto modificaba la confianza en la gestión del gobierno nacional con el escándalo de Libra, encontramos que para un 40 no repercutía, pero ya más de un 50% decía esto repercute mucho o algo en mi nivel de confianza. Eso fue subiendo, llegando a casi 6 de cada 10 respecto del caso Spert. Casi 6 de cada 10 nos dijeron en este último relevamiento que lo sucedido en torno a quien era el primer candidato por la provincia de Buenos Aires del oficialismo nacional, repercutía mucho o algo en la confianza que tienen en el gobierno nacional. Y eso lo vemos reflejado en el nivel de confianza respecto del gobierno. Cuando vamos a ver los vetos, ¿no? ¿Quiénes aprueban? Y esto es otro de los temas que fue minando de alguna manera y que podemos decir que son todos errores propios y no ataques ajenos. Cuando mirábamos el acuerdo con los vetos, a jubilaciones, a el aumento de los salarios en el Hospital Garrahan o a la emergencia en discapacidad, vemos que el nivel de acuerdo con los vetos era en el total nacional muy bajo, apenas un 30% aprobaba o estaba de acuerdo con los vetos presidenciales a estas medidas. Pero cuando vemos entre los votantes de La Libertad Avanza, ¿sí?, el acuerdo con los vetos, podemos tomar el número positivo y decir, bueno, arriba de un 50% de sus votantes propios o de los votantes, aquellos acompañantes blandos, como pueden ser los votantes del PRO, arriba de un 40%, apoyaban estos vetos. Pero si miramos la repercusión que ha tenido esto en la imagen del presidente y en la imagen de la gestión, tenemos que ver el otro número, que es que entre los votantes propios de La Libertad Avanza, un 48%, casi la mitad de sus votantes, desaprobaba estos vetos. Eso nos puede dar una pista de por qué la gestión del gobierno nacional ha empezado a descender en sus niveles de confianza y cómo se llega a estas elecciones del próximo 26 de octubre. Otra de las pistas puede ser esta: desde el mes de mayo, sostenidamente, podríamos pensar que aquel que en el mes de mayo nos dijo cambié mis hábitos de consumo, después su situación se estabiliza y no nos lo vuelve a decir, pero desde el mes de mayo sostenidamente 8 de cada 10 nos dicen que han tenido que modificar sus hábitos de consumo. Y cuando les preguntamos respecto de los ingresos de las familias, ¿sí?, solamente un 11-12% nos dice que le alcanza bien y puede ahorrar, pero la mayoría, ¿sí?, manifiesta tener muchas o algunas dificultades para llegar a fin de mes, y un 40% dice que llega justo. Y uno de los datos que a mí me llamó más la atención, y se los comparto en ese sentido con ustedes, porque me parece también que dice mucho de con qué ánimo van a llegar los argentinos y las argentinas a las urnas, tiene que ver con en cuánto tiempo consideran, la respuesta al cuánto tiempo consideran que la situación económica del país puede mejorar. Y ahí lo que vemos es que un 35% dice que cree que no va a mejorar nunca. Y un 43% menciona que cree que va a mejorar, pero en mucho más de un año, o superando el año. Entonces, eso da una pauta de con qué sentimientos, con qué ánimos están haciendo la opción electoral que vayan a hacer los ciudadanos para esta próxima elección.
Esto lo quiero pasar porque me quiero concentrar en el escenario legislativo. Después, si quieren, podemos volver si alguno tiene una pregunta en particular. Sabemos que todo el mundo sabe prácticamente a esta altura, nadie puede escapar en la Argentina esto, que hay elecciones dentro de 10 días. Esto era a fines del mes de septiembre, principios del mes de octubre, que hacíamos esta pregunta. También sabemos que casi 8 de cada 10 nos dicen que tienen interés por ir a votar. Nosotros no les preguntamos si van a ir o no, sino cuántas ganas tienen de ir a votar, cuánto interés les causan las elecciones. Y ahí tenemos que 5, alrededor de 5, un poquito más, dicen que tienen mucho, pero 2 nos dicen que tienen algo de interés. Llamamos la atención sobre este número porque esos 2 que dicen que tienen algo son los que después quizás nos sorprendan no yendo a votar, y todos los analistas, todos y todas los analistas estamos percibiendo que quizás con esta elección pase lo mismo que pasó con las elecciones provinciales de medio término, que es que haya, comparando históricamente, quizás una participación un poco más baja de lo que venimos acostumbrados para elecciones legislativas nacionales, que siempre estuvo para elecciones intermedias alrededor del 70% de participación. Quizás tengamos alguna participación más baja. Y si las elecciones legislativas fueran hoy, bueno, hacia principios del mes de octubre, la respuesta que teníamos era que un 50% nos decía que iba a votar un candidato opositor al gobierno de Javier Milei y un 43% un candidato afín. Esto quiere decir que aquellos que nos dicen afín van a votar por La Libertad Avanza, o que los que nos dicen opositor van a votar por Fuerza Patria. No. Aquellos que dicen afín pueden estar pensando en alguna tercera opción amigable con el gobierno, de aquellas que han permitido la gobernabilidad en los primeros 18 meses de gestión, pero no necesariamente La Libertad Avanza, y un candidato opositor puede ser cualquiera de las fuerzas opositoras al gobierno. Lo que sí es seguro es que este número fue bajando, un candidato afín fue bajando con el transcurso de los meses, y cuando les preguntamos específicamente por su intención de voto con etiquetas, un 39,6 dice que votaría por La Libertad Avanza en alianza con el PRO, y esto es a nivel nacional, ¿sí? Y un 34% por Fuerza Patria, y el resto se divide en algunas terceras opciones, especialmente Provincias Unidas. ¿A dónde se están yendo esos votos? Cuando les preguntamos por quién votó antes y por quién votaría ahora, bueno, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio retienen parte del voto que tuvieron en 2023, pero como vemos están perdiendo algo de voto en ambas fuerzas, algo de votos en quienes dicen que no van a votar, o sea, los desencantados, y algo de voto también en terceras fuerzas, especialmente quizás en Provincias Unidas, Radicalismo, UCR, Coalición Cívica, a nivel nacional. O sea, podemos prever que ahí donde Provincias Unidas o fuerzas locales como Potencia en Provincia de Buenos Aires, o Ciudadanos Unidos en Ciudad de Buenos Aires, que tienen liderazgos fuertes, que han tenido experiencia en gestión y que no son contrarios al gobierno nacional en términos de políticas programáticas, sino que se enfrentan al gobierno nacional en estas otras cuestiones que mencionábamos antes, vinculadas por dónde puede pasar el ajuste, puedan llevarse algo del voto, especialmente teniendo en cuenta los últimos escándalos de sospechas de corrupción. ¿Cómo quedaría entonces el Congreso, o cuáles son los escenarios que nosotras estábamos viendo? Recordemos que La Libertad Avanza prácticamente no renueva bancas, sí renueva Fuerza Patria, y la composición actual que tenemos hoy
va a ser modificada, sea cual sea el resultado que La Libertad Avanza obtenga a nivel nacional. En el peor de los escenarios, al día de hoy, esto puede cambiar la semana que viene, vemos a La Libertad Avanza en un 30, entre un 30 y un 35%, con un 35% vemos que su caudal en el Congreso Nacional aumentaría, pero aún así no va a llegar al quórum propio ni a la mayoría necesaria para llevar adelante las medidas que se tienen que tomar o que por lo menos el mercado y los sectores productivos están esperando, y los empresarios y las empresarias están esperando, especialmente reforma laboral y reforma impositiva, con lo cual, aún teniendo un resultado muy positivo, casi el 40%, o un resultado que esté entre el 30 y el 35%, lo que podemos esperar en los próximos 2 años es que el gobierno nacional tenga que volver a abrir las puertas, esas puertas que parecieran haberse cerrado estos últimos meses, al diálogo y al consenso con gobernadores y con el Congreso Nacional, y vuelva a darse un escenario, o se debería volver a dar un escenario parecido al del 2024, si es que se quieren llevar adelante con estos resultados electorales que estamos previendo las reformas que los sectores que apoyan al gobierno están reclamando. Dejo acá. Muchas gracias, Lara, y escuchamos siempre. Muchas gracias por la invitación y gracias, Lara, por la presentación. Lo que voy a hacer es encuadrar la información que Lara recién nos proveyó para hacer más sentido de esta información, que es riquísima. Y les propongo que nos enfoquemos en 5 dimensiones. La primera es la naturaleza de esta elección, algo que a Trump no le queda claro. A veces parece que estuviéramos eligiendo presidente y a veces que fuera medio término. La otra es quién compite, porque la estamos tomando como una elección nacional, pero sabemos que en cada provincia hay listas diferentes. La tercera es cuál es la pregunta que se le realiza al elector. ¿Qué es lo que los argentinos vamos a responder cuando vayamos al cuarto oscuro? La cuarta es quién gana, cómo interpretamos el resultado. Y finalmente, cuáles son las consecuencias del resultado, qué pasa después. Pero empecemos por la naturaleza. Y lo primero parece obvio, pero son elecciones legislativas. No estamos eligiendo presidente de la nación ni a 23 gobernadores. Y digo 23 porque hay uno que sí estamos eligiendo, es en Santiago del Estero, y esa elección va a ser diferente a las demás. Va a arrasar el gobernador, con la posibilidad de quedarse con todos los legisladores de esa provincia. ¿Por qué les digo esto? Porque eso muestra la diferencia que hay entre votar legisladores solamente o votar ejecutivo también. Segundo, son elecciones intermedias. Están en la mitad de mandato. ¿Y esto qué importa? Porque afecta a la segunda mitad. En Estados Unidos se llama pato rengo al presidente que no tiene reelección. Los últimos 2 años de un presidente sin reelección son trágicos, porque el poder se le escurre ante las expectativas de que venga otro después. Entonces la intención es alinearse con el que viene, no con el que se va. Si Milei pierde una elección intermedia, como le pasó de la Rúa, está complicado. Tercero, son elecciones escalonadas. En Estados Unidos también eligen cada 2 años diputados, pero eligen a todos, los 435. Nosotros elegimos a la mitad. El Congreso de la Nación en cualquier momento representa en la Cámara de Diputados las 2 últimas elecciones, no la última. Y en el Senado las 3 últimas. Y acá sí nos parecemos a Estados Unidos. Eso significa que si un partido sacara el 100% de los votos, tendría el 50% de las bancas. Hay subrepresentación del electorado en cada elección. Nuestro voto está partido en 2 para diputados y en 3 para senadores. Cuarto punto, son elecciones federales. No sé dónde vive cada uno de ustedes, pero es muy probable que no coincida lo que va a encontrar en el cuarto oscuro con lo que van a encontrar las compañeras que vivan en otras provincias. La Libertad Avanza, sí. En algunos casos, Alianza La Libertad Avanza, y en otros casos, sin llamarse Alianza. Pero en general, avioletaron 24 distritos. Todos los demás partidos tienen oferta segmentada. Y hay una propuesta que se considera nacional, que se llama nacional, aunque el nombre sea Provincias Unidas, que no existe como tal. En algunas provincias se llama Provincias Unidas, en otras, incluyendo la de algunos de los gobernadores, se llama de otra manera. Y en Capital, la mencionada, son Ciudadanos Unidos.
Así que quien compite no es el gobierno contra la oposición, es en cada provincia el gobierno contra el gobernador, con 5 excepciones. Las 4 donde hay alianza, Mendoza, Capital, Entre Ríos y Chaco, y San Luis, donde se dividieron la tarea. El gobernador presentó listas a las provinciales y el gobierno nacional no, y ahora al revés. En las zonas 19 están compitiendo oficialismos. La provincia de Buenos Aires votó el mes pasado entre 2 oficialismos, aunque a algunos les guste plantear que el kirchnerismo es oposición, pero la provincia de Buenos Aires es gobierno, con los recursos y control territorial y manejo de la propaganda que eso implica. Así que estamos viendo 19 elecciones provinciales en que compiten 2 oficialismos, y con suerte, una tercera fuerza. Y el quinto elemento que determina la naturaleza de esta elección es la BUP, boleta única de papel. Un instrumento nuevo de votación que no conocemos, con el que no estamos familiarizados y que nos va a permitir cometer muchos errores. Así que la abstención que Lara sugería, en general se vota en estas elecciones un 70%, estamos esperando menos, en la provincia de Buenos Aires votó el 60%, se agrega el error. Y todavía no está claro qué sector social se equivoca más. Si los que tienen menos formación oficial, o los que se creen más vivos con mucha formación y sin embargo no es tan fácil marcar una cruz, sobre todo en las 8 provincias donde elijan también senadores. Así que la naturaleza de esta elección es mucho más compleja que una simple elección nacional entre gobierno y oposición. Lo segundo es quién compite, y acá simplemente acentúo lo que ya les comenté. Están compitiendo listas que enfrentan al presidente con el gobernador en 19 provincias. Y el presidente con el gobernador tienen 2 características. Son de los políticos más populares que hay. Lara mostraba que el presidente lo es mucho menos que antes, pero sigue siendo uno de los que tiene menos saldo negativo. Y los gobernadores son casi todos dirigentes con un saldo aceptable. Algunos positivos y otros con bajo negativo. Pero muchos de esos gobernadores superponen el electorado con el presidente. Están disputando 2 oficialismos con el mismo electorado. Y esto complica todavía más los cálculos. No solamente los cálculos, a veces la decisión. El elector de una provincia que quiere apoyar a su gobernador y a su presidente tiene una sola cruz para marcar. ¿Qué decide? Perdóname, ¿es una de las elecciones legislativas más complejas en mucho tiempo? ¿O me parece? Sí, Silvia, sin ninguna duda, porque hay además de todas estas innovaciones o detalles particulares que estoy mencionando, se suma que hay un presidente que no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales. Hasta ahora teníamos los peronistas y los gorilas. Los gorilas podían ser radicales o cambiemitas, digamos, no peronistas. Entonces vos tenías un gobernador de un partido y un presidente del mismo o de otro, 2. Y ahí sí se nacionalizaba la interpretación, porque el que no era peronista era antiperonista. Pero ahora tenés peronistas, no peronistas y libertarios, que vaya uno a saber qué son. Se dicen antikirchneristas, pero están rodeados de menems, ni siquiera de menemistas. Así que es la primera vez que tenemos 3 instancias en el tablero nacional, solo que en general son 2 en cada provincia. Y aquí viene la cuestión de la pregunta, el tercer factor. ¿Qué vamos a responder cuando marquemos la cruz en la boleta única de papel? ¿A qué pregunta? En general, el que gana es el político que coloca la pregunta correcta, la pregunta cuya respuesta le conviene. A Milei le convendría, si su gestión fuera positiva, que fuera un plebiscito sobre su gestión. Si están de acuerdo o no con lo que hicimos hasta ahora. Hasta hace unos meses la respuesta era contundente. La gente estaba contenta con la reducción de la inflación y de la pobreza. Hoy mostraba Lara, no es contundente. Por lo tanto, si es un referéndum sobre la aprobación de la gestión, el gobierno va a sacar alrededor del 35%. Esto todavía no nos dice quién gana. En una elección intermedia con el 35% podés ganar, dada la fragmentación federal del voto. Pero la pregunta que el gobierno está instalando no es esa. ¿Es la libertad avanza? Eso es decir, habían dicho libertad o kirchnerismo, ahora la cambiaron porque se dieron cuenta. Pero en el fondo es esta la que les hubiera gustado. Una pregunta negativa. ¿Usted odia lo suficiente el kirchnerismo como para movilizarse y votarnos a pesar de que le está pasando mal y no llega a fin de mes? En América Latina, las identidades negativas prevalecen sobre las positivas. El caso típico es Perú, donde hay 19, la última elección fue 13% de voto pro Fujimori y 51% de voto anti Fujimori. En el balotaje, Keiko Fujimori siempre saca el 49%. Hay 51% de peruanos que no la quieren ver, que no quieren ver a ningún miembro de la familia Fujimori presidiendo. O sea, primero, ¿aprobación de la gestión? ¿Será la pregunta?
Segundo, rechazo al kirchnerismo. Será la pregunta. Tercero, temático. Ya no parece, Lara está mostrando cómo la inflación retrocedió en la prioridad de la agenda ciudadana, porque hay menos. Y la corrupción aumentó. No sabemos si porque hay más, porque se ve más, o porque hay malaria. Y sabemos que la corrupción se torna un tema cuando hay problemas económicos. Cuando hay crecimiento económico, la corrupción no importa. Fenómeno global no es un problema argentino. Y cuarto punto, que puede definir la pregunta y la respuesta, es el clima. Lara lo llamaba el ánimo. Las expectativas. La gente puede estar pasándola mal, pero puede creer que la va a pasar mejor. Menem decía, estamos mal, pero vamos bien. Milei se pasó 1 año y medio viviendo de expectativas, con la gente pasándola mal, pero diciendo, fíjate cómo mejora cada mes, fíjate cómo va a mejorar después del mandato de este señor que está bajando la inflación. Bueno, hoy el clima es negativo. Sin embargo, el clima negativo no determina un resultado en elecciones fragmentadas como esta, de nuevo, porque con 35, 40 podés ganar, si los 60 o 65 que están enfrente se dividen. Así que esta es la cuarta dimensión que quería comentar con ustedes. ¿Cómo sabemos quién gana? Va a haber múltiples fuentes de interpretación. La más obvia es votos. ¿Quién sacó más votos? Listo, se terminó la discusión. Nosotros politólogos sabemos que esto es más complejo porque el sistema electoral traduce votos en bancas y entonces uno ganando muchos votos en algún lado que elija pocas bancas puede terminar complicado. Trump, por ejemplo, ganó la elección popular para ser electo por segunda vez, pero había perdido la primera vez. El sistema electoral lo que hizo fue concederle más electores a pesar de tener menos votos ciudadanos. Entonces, ¿se pueden sumar los votos? La respuesta simple es sí se puede, pero Fuerza Patria no se presenta con el mismo nombre en todas las provincias. Hay peronismos distintos. Ni hablar de las demás agrupaciones radicales van, algunos pro Milei y otros anti Milei, y lo mismo el pro. Los violetas sí. Nosotros vamos a saber exactamente qué porcentaje sacó Milei. Lo que va a ser más difícil es saber exactamente qué porcentaje sacaron los que apoyan a Cristina. Entonces, ¿qué contamos? Bancas. Esto es más sencillo, porque es muy clarito. Estamos eligiendo 24 senadores, estamos eligiendo 230 diputados, y entonces ahí vemos a qué bloque se van a sumar. Pero en realidad no es tan claro, porque dentro de cada alianza hay diputados y senadores de distintos partidos. Por ejemplo, en la capital federal, en los 6 primeros de la Alianza Libertad Avanza, hay 2 del PRO, que son de Mauricio Macri. Y Macri dijo que después de la elección iba a ser oposición. No oposición cerril, no oposición frontal, oposición dialoguista, colaboradora, coalicionable. Pero él dijo la palabra oposición. Alfredo Cornejo, la segunda diputada en la provincia de Mendoza, es de él. No, el primero era radical, Petri se avioletó. Pero todavía hay capacidad de los gobernadores, el mismo Frigerio, Osdero en Chaco, de controlar a sus legisladores, así que tampoco está tan claro. Pero sin dudas, al gobierno le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque acá no es la cantidad de bancas, la diferencia con las que tiene. Y aunque el gobierno haga la peor elección en la historia de un gobierno, va a aumentar en mucho su contingente legislativo. Va a tener quizás el doble de diputados y más del doble de senadores, porque no sale casi ninguno. No pierde ningún senador y pierde media docena de diputados. Así que en un escenario catastrófico, los bloques de Milei van a aumentar. Y por supuesto que los opositores van a decir, perdiste, te pasaban por encima, te ganamos 20 provincias, te sacamos 10% más de votos. Yo voy a decir, pero mirá, tenía el 15% de la Cámara de Diputados y ahora tengo el 30%. Y va a ser verdad. La cuarta es la cantidad de provincias. Perfectamente alguien puede decir, mirá, vos habrás ganado Buenos Aires con un montón de votos más. Pero Buenos Aires es una provincia inviable. El país del futuro es el que está en la cordillera, con el litio, con el gas y con el petróleo, y ahí ganamos nosotros, 16 provincias. ¿Por qué digo 16? Porque son las que ganó Milei en las PASO en 2023. 16 es 2/3 del total. Así que no vamos a saber quién ganó, salvo que sea por paliza, ni siquiera la noche de las elecciones, porque los resultados van a ser interpretables y van a estar en discusión. Y en función de esto se abre el quinto escenario, la quinta dimensión que quería comentar. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son las consecuencias de estas elecciones cuyo resultado va a ser probablemente ambiguo e interpretable? El primero tiene que ver con el impacto económico. Si gana el gobierno,
en principio produce estabilidad. Si pierde el gobierno, inestabilidad. Lo vimos con De la Rúa, lo vimos con las PASO de Macri. A Macri se le dispara el dólar cuando pierde las PASO contra Alberto Fernández. Ustedes supieron que la semana pasada vacaron, como dicen en Perú, destituyeron a la presidenta del Perú. Si uno mira la línea del dólar en Perú, parece que no pasó nada. No hace un mínimo movimiento. Porque el presidente del Banco Central está en Perú hace 19 años, ratificado por todos los presidentes de la República. En Argentina no pasa eso. En Argentina, ante la menor sospecha, ante el tuit de Bessent o la palabra de Trump, el dólar se dispara, los mercados se caen. Así que es muy probable que haya turbulencias, lo que no significa colapso. Segundo, no hay inestabilidad económica, sino política. De la Rúa se cayó cuando perdió la intermedia. Perdió por mucho. No es esperable que Milei pierda por mucho, aunque pierda. Pero en Argentina también tiene consecuencias, no para la democracia, sino para los gobiernos. La democracia sigue. Si un presidente cae, no lo sustituye un general. Lo sustituye la vice, o alguien elegido por la Asamblea Legislativa, o alguien... Sería en este caso, perdón, si le tocara sustituirlo a la vice, ¿no? Exactamente. Puede ocurrir que la vice haga la gran chacho, o que la destituyan junto con el presidente. Pero por ahora, siguiendo la línea de sucesión, el presidente tiene vicepresidenta. De la Rúa no tenía vice cuando fue el 2001. Así que hay un elemento más de estabilización constitucional que antes no tenía. Y finalmente la cuestión de la estabilidad externa, que en el corto plazo no importa mucho, pero Argentina decidió alinearse incondicionalmente con Estados Unidos y de eso depende el auxilio financiero. Lo dijo Trump de la manera más clara posible. Si ustedes pierden y ganan un comunista, él lo asimiló al candidato a intendente de Nueva York, entonces olvídense de que nosotros pongamos plata, ¿verdad, Scott? Y le pregunta al secretario de Tesoro que de ninguna manera, señor presidente. Y la inestabilidad, ¿eso significa que nos podemos ir con China, que nos podemos realinear internacionalmente? No necesariamente, no automáticamente, pero tiene consecuencias. El mundo no nos da tanta importancia, pero un poquito nos da. Entonces están mirando también, a ver si estamos tan seguros de que queremos seguir incondicionales con Estados Unidos o podemos jugar un poquito con otros amigos. Termino. Supongamos que sale todo más o menos bien para el gobierno. Y más o menos bien no significa ganar por paliza, significa no perder por paliza. Si es derrota, es digna. Más del 35%, duplicando los bloques legislativos, con una oposición dividida, donde entre el kirchnerismo y Provincias Unidas se reparten el resto de los votos. El gobierno va a tener menos de un tercio, mostraba Lara, en las dos cámaras. No hay manera de que haya un tercio violeta en ninguna de las dos cámaras. Imposible. Pero puede acceder con los aliados, con los 87 héroes, con algunos amarillos y algunos radicales con peluca. No es imposible. Entonces, primer escenario, se hace loco, juega solo y cae solo. Segundo escenario, por ahora el más probable, hace una coalición con los gorilas. Una coalición antikirchnerista y antiperonista y consigue el tercio de bloqueo. El escudo legislativo que le garantiza que no lo echan y que con eso tiene vetos y decretos, es decir, instrumentos políticos defensivos. Para hacer las grandes reformas que dicen que el país necesita, impositiva, laboral, tributaria, y de las pensiones, obligatoria, necesita mayoría. Y la mayoría solo la puede conseguir con aliados peronistas. No con Cristina, no con Kicillof, con lo que ya tuvo, con los gobernadores de Tucumán, de Catamarca y de Salta. Ese es el escenario del primer semestre de Milei, casi el primer año. El pacto, ¿se acuerda del pacto de mayo que fue en julio en Tucumán? Donde juntó a casi todos los gobernadores. No es imposible, no sería original, sería reaprender lo que desaprendió. En cualquier caso, ¿quién está pidiendo esto? Estados Unidos y el Fondo Monetario, nada más y nada menos. Hacía acuerdos para pasar reformas. Esos acuerdos solo pueden ser con el peronismo. Lo que nos va a dar esta elección es el rompecabezas a partir del cual un presidente que quiera sobrevivir y reformar va a tener que decidir con qué fragmentos del gorilismo y del peronismo se alía para continuar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, y un montón de preguntas. Bueno, justamente para retomar con lo que vos estabas cerrando, ¿no? Estados Unidos fue muy claro en sus condiciones en que tiene que inaugurar un estilo diferente de gestión al que vino llevando hasta ahora, que implica abrir el diálogo, negociar, armar consensos. Más allá de los pedidos y de sus características, digo, hay cuestiones de la personalidad de Milei, ¿no? Que es como, parece el cuento del escorpión y la rana, ¿no? Como que está en su naturaleza, que hacen bastante difícil imaginar que pueda reconvertirse. Yo
me acuerdo que el biógrafo no autorizado siempre dice que el error consiste en juzgar a Milei de una manera racional y con los parámetros con los que nos marcaban normalmente, que hay toda una dimensión, como, bueno, niega la muerte del perro, por ejemplo, sigue teniendo vivo, y niega hasta la muerte, o sea que hay condiciones de él que son muy difíciles de entender desde los parámetros normales, y no imagino realmente que pueda hacer semejante giro de 180 grados y convertirse en una persona de consenso, dialoguista, negociadora. Es ahí donde, no sé cómo lo ven vos, Lara, etcétera, porque es ahí, digamos, donde veo tan difícil, ¿no? Más allá de los resultados y demás, que esto se pueda encaminar, digamos, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. El otro día en una reunión parecida decía que quizás para ese tipo de respuestas haya que preguntarle a psicólogos y no a politólogos y politólogas, ¿no? Porque no tenemos muchos libros que nos expliquen esto, salvo algunos de teoría política o historia política, si vamos para atrás y lo encontramos. Pero más allá de eso, no es que Milei durante los primeros 18 meses haya sido un presidente distinto al que le encantaba negociar y consensuar. Más bien el sistema político lo forzó a esa... Recordemos que el primer acto de gobierno de Milei es un gran fracaso con aquella ley bases, la primer ley bases, ¿no? Que la tienen que retirar porque iba a ser un gran fracaso. Y ahí hay un aprendizaje, un rápido aprendizaje, y después recién se sanciona la otra. Entonces, en ese primer porrazo del gobierno hay un aprendizaje y el sistema político lo lleva a la negociación. Quizás lo que hubo durante estos 6 meses del año, los primeros 6 meses del año, fue un envalentonamiento respecto de sucede Davos, la gente está en contra de Davos, pero aún así más del 40% dice que va a votar a La Libertad Avanza. Sucede Libra y aún así más de un 40% dice que va a votar a La Libertad Avanza. Y este intento de construir una fuerza nacional yendo por encima de los poderes políticos locales. Digo, no hay ningún ejemplo histórico, y acá corregime Andrés, pero creo que no lo encuentro, donde cuando desde la nación se trató de ir por encima de los poderes políticos locales o de las élites políticas provinciales, eso no fue exitoso. No fue exitoso en la década del 80 con el radicalismo, que ya después del 87 empezó a tener traspiés, inclusive con los propios radicalismos provinciales. No fue exitoso para Cristina, cuando Cristina se quiso meter en las boletas de los gobernadores. No fue exitoso para la primera alianza, que trató de construirse a nivel nacional y no le dejó a los radicales construir alianzas a nivel local, y no va a ser exitoso para Milei. Desestimar las identidades políticas provinciales hace que un día te florezca un Provincias Unidas y quizás se lleve un 10% de los votos que necesitabas para fortalecer tu bloque legislativo, y que después te lo cobre caro el día después, como dice Andrés, cuando quieras construir una alianza en el Congreso para pasar algún tipo de legislación. Andrés. Así es, coincido y agrego. Yo no hago análisis psicológico de Milei porque no estoy capacitado, hago análisis político. Y lo que veo entonces es cuáles son sus antecedentes. Esta es la limitación de los politólogos. Conocemos el pasado nada más. El futuro, como no lo queremos inventar, lo construimos en forma de escenarios, es decir, futuros posibles, más de uno, en función de trayectorias pasadas. Vemos lo que pasó en el pasado y suponemos, en las mismas circunstancias, que podría pasar ahora. Y si uno mira qué es lo que hizo Milei en el pasado, vemos que fue a reclutar a su gente en todos los espacios políticos. Ejemplo, Toto Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich fueron altos funcionarios macristas. Algunos fueron funcionarios también de las ruistas, altos como Patricia Bullrich o bajos como Sturzenegger. Pero todos vienen de gobiernos anteriores. Ustedes pueden decir, bueno, obvio, hay una afinidad electiva entre mileísmo y macrismo. Bueno, Guillermo Francos era funcionario internacional de Alberto Fernández. Estaba en el BID, tuvo que renunciar para venir a hacer campaña.
y había sido antes funcionario de todos los gobiernos. Lisandro Catalán, hace 20 años que es funcionario. Lisandro Catalán fue funcionario. Usted eligen el nombre del presidente de los últimos 20 años, Cristina, Macri, Alberto, de todos. Es un depredador fiscal, diría el presidente. Scioli, el Nene Vera, Leila Gianni, todos ex militantes kirchneristas más o menos puros, son todos funcionarios o legisladores nacionales. José Luis Vila, el secretario de Estrategia Nacional, era el más cercano trabajador del área de inteligencia y servicio de información del Estado de Raúl Alfonsín. Para no hablar del ministro de Salud, que tiene una gran vinculación con el Cotino Siglia. Los Menem, por supuesto, son del peronismo que Milei admira. Es súper pragmático Milei. Estará loco. No sé si tiene 4 perros o 40. Pero cuando tuvo que tomar medidas para sobrevivir, las tomó. Después desaprendió. Yo creo que el instinto de supervivencia es fuerte. Por supuesto que puede fallar. Y hay gente enferma, pero para mí, De la Rúa estaba más enfermo que Milei. Y era una enfermedad física. La de Milei es solamente mental. Con eso se puede vivir. Les hago una pregunta, además les recuerdo a los que están participando que pueden escribir preguntas en el chat también. Bueno, esta última semana estuvimos viendo abrumadoramente el tema de la relación con Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos que parece ir como redoblando todos los días. ¿Creen que tiene alguna incidencia a la hora de votar, que puede afectar a alguien, puede inducir algún voto o algún cambio por ahí de voto, esto que se vende como un gran logro y un gran éxito, digamos, del gobierno, que en su sentido, bueno, lo es? Andrés, yo puedo decir mis datos de abril, si quieren. En abril, cuando preguntamos ahora lo estamos preguntando y estamos en campo, ¿no? Pero en abril, cuando le preguntamos a la gente cómo veía para la Argentina, si de manera positiva o negativa, la relación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Argentina, más de un 50% nos decía que lo veía de manera positiva para la Argentina, y cuando hacíamos de nuevo el corte por edad y género, los varones menores de 40 años era donde aumentaba esa positividad. Así que esperamos que quizás esto se repita en este mes. Lo que sí es claro es que en esta falta de esperanza futura, en este 35% que nos dice creo que la situación económica no va a mejorar nunca, y el 40 y pico % que dice creo que va a mejorar pero en más de un año, aquel que crea que esta relación va a mejorar la situación económica optará por alguna opción cercana a la Libertad Avanza o por la Libertad Avanza, y que a quien esto no le convenga, o no le convenza y piense que es una injerencia más del gobierno de los Estados Unidos al estilo Braden o Perón, irá a un voto contrario. Pero lo que está esperando hoy la ciudadanía, eso sale claramente en cada uno de los relevamientos, es respuestas a la situación económica. Que estaban, o se pensaba, el imaginario era, se soluciona la inflación y se soluciona mi economía diaria, eso no sucedió. Entonces hoy el voto va a ser un voto más económico que simbólico, o que se oriente por símbolos sin respuestas materiales. Coincido. Esta es la primera fuente posible de información. Voy a sugerir que son 3. Encuestas, evidencia empírica. Preguntar a la gente, ¿a usted le gusta o le disgusta el alineamiento con los Estados Unidos? Lara lo contestó. Yo voy a sugerir que hay una segunda manera, que es el antecedente, saber qué es lo que la gente hizo, lo que se llama preferencias reveladas, o Milei diría principio de revelación, no lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Y finalmente, el sesgo de confirmación, en tratar de entender cómo funciona la psicología humana. Lara ya respondió con las encuestas que esto no parece grave. Con los antecedentes, si ustedes me preguntaban hace 2 años si un candidato podía ganar la presidencia en Argentina diciendo que Margaret Thatcher era su ídola, yo le decía que no. Pero ganó. Así que evidentemente no hay una ofensa al orgullo nacional en el hecho de alinearse incondicionalmente incluso con los que alguna vez fueron enemigos históricos. Y finalmente el sesgo de confirmación. Los seres humanos tendemos a seleccionar la evidencia que coincide con nuestra creencia preexistente. Así que aquí los kirchneristas verán el alineamiento acrítico como colonialismo, y los mileístas lo verán como occidentalismo.
Vamos con todo, con Estados Unidos y con Israel, contra los musulmanes y contra los kirchneristas. Cada uno para justificar lo que pensaba de antes. La pregunta es un poco los que están en el medio, ¿no? Toda esa masa que ahora tiene una oferta muy atomizada también, ¿no? O sea, los que por ahí votaron a Bullrich en el 2023 y terminaron votando a Milei en el balotaje ante la opción de tener que votar si no a Massa. ¿Qué pasa también con toda esa gente, ¿no? Que de repente no era mileísta de alma, lo votó quizás como, bueno, como siempre, como en general terminamos votando acá por el mal menor. ¿Dónde está parada ahora? Porque digo, tampoco tiene una oferta demasiado clara para elegir, y acá hay un montón, por ejemplo, en Ciudad, y bueno, están todos divididos, que la coalición por un lado, Ciudadanos por el otro, Republicanos, Unidos. ¿Qué va a pasar con esa franja de electorado de ustedes y cómo incide también todo esto en ese segmento que no está ni con uno ni con otro? Desde las encuestas lo que vemos es que ahí donde los gobernadores son los que lideran estas terceras fuerzas, especialmente Provincias Unidas, hay mayores preferencias por estas terceras fuerzas, rondan quizás el 10, un poquito más en provincias como Santa Fe, provincia de Córdoba. Por supuesto no lideran, ¿sí?, las opciones. Así como ese electorado del medio tampoco ha sido el que lideró las contiendas electorales anteriores. Más cercano a la fecha de elección, la elección se empieza a polarizar y las personas que van a votar, los que van a votar, eligen a alguna de las dos que vayan primera, sea cual fuera esta. Lo que tenemos hoy es que esas terceras opciones compiten no tanto contra la Libertad Avanza o Fuerza Patria, sino con el desánimo. Hoy lo que estamos viendo es que estas terceras fuerzas tienen 3 posibles opciones alternativas. La Libertad Avanza o Fuerza Patria, que son los que lideran, o quedarme en casa y no ir a votar. Entonces ahí estas terceras opciones lo tienen más difícil. Es muy interesante esto de las terceras opciones porque tiene un sesgo ambacéntrico. ¿Por qué? En 3/4 de las provincias van a entrar 2 partidos nada más, con legisladores. Los terceros quedan afuera. Son la provincia de Buenos Aires y la capital federal, Córdoba y Santa Fe, y quizás 2 más. En el resto, la competencia es entre 2. A lo mejor uno sorprende, no es el que uno esperaba, pero los terceros excluidos. En provincia y en capital sabemos que hay muchos partiditos. En Córdoba posiblemente sea más parejo. Se habla de la posibilidad de que haya un triple empate, lo mismo en Santa Fe. En capital y provincia no hay triple empate. Hay 2 que compiten y los chiquititos que pelean por entrar, por meter uno. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Aquí propongo un trabajo introspectivo que no tiene ningún valor científico, pero es para darnos una idea. Hablar con nuestros amigos y preguntarles si los acontecimientos de los últimos días cambiaron su decisión de voto. Porque por supuesto que los que critican el alineamiento con Estados Unidos están en contra, pero posiblemente no hubieran votado a Milei antes, no van a dejar de votarlo por esto. Y lo que observamos, Lara maneja los números mejor que yo, es que los que quieren votar uno que no sea ninguno de estos 2 grandotes, fuera de estas 4 grandes provincias, es insignificante estadísticamente. Y en estas 4 provincias lo que vemos es que las disputas en tercios se dan en Córdoba y Santa Fe. En las 2 Buenos Aires lo que tenemos es un enfrentamiento entre kirchneristas y gorilas, para decirlo fuerte y violentamente. Y el resto la mira por la ventana. Ahora, Andrés, yendo un poquito hacia atrás, ¿no? Veíamos con los números que presentaba Lara cómo fue creciendo, digamos, la desaprobación, cómo fue cayendo incluso la imagen de Milei, o sea, cómo sobre todo las expectativas a futuro también, digamos, se presentan a la baja, ¿no? Siendo que había tenido un apoyo importante, aun cuando la realidad no acompañaba, pero estaba esta creencia de que, la esperanza de que, bueno, un poco más de esfuerzo y vamos a salir. ¿Cuáles serían los errores, digamos, que nos trajeron a este punto y provocaron estos números que estuvimos viendo al principio? Hay 3 tipos. El primero son las inconsistencias económicas. Algunos dicen que fue un error de Milei desarmar las LEFI, otros dicen que fue un error de Caputo salir del cepo. En cualquier caso, nadie desmontó las LEFI ni salió del cepo, salvo el gobierno. Lo que sea que hicieron, lo hicieron ellos. Los desajustes programáticos les competen solamente a ellos. Segundo, los escándalos de corrupción. Los escándalos de corrupción empezaron por Libra.
que fue decepcionante para sus seguidores, que consideraban que Milei era el genio del cripto. No pegó fuerte en la opinión pública. Eso Lara lo tendrá mejor medido. Lo que vino después, sí. El 3% de Carina, la denuncia de Españolo, eso pegó fuertísimo en la opinión pública, porque es corrupción entendible. Lo entendemos. Y es de un amigo que iba todos los domingos a jugar no sé qué y mirar películas con el presidente. Otra vez, viene de adentro. No fue una denuncia que hizo un fiscal valiente o la sociedad civil movilizada. Se les filtró. Y lo tercero son los errores políticos de haber desarmado las coaliciones con las que aprobaron la ley bases, mencionaba Lara, y mantuvieron vetos y decretos. Y otra vez, por supuesto, que la oposición, que los que quieren formar parte de la coalición piden algo a cambio. De eso se trata. No entras para perder. Pero fue el gobierno el que decidió no dar nada o destratar. Y esto te lo dicen todos los gobernadores que estaban con él y los obligaron a enfrentarlo. Desde Salta, que lo dijo en todas las radios que quieran escuchar, hasta Corrientes. Solo estaban esperando trato y recibieron destrato. Si le preguntas al gobierno, hay una cuarta causa, que es el riesgo Cuca. La culpa es de que la posibilidad de que ganen los cucas hace que los mercados se asusten y que los políticos roben. Esas son las 4 dimensiones, las 3 que son autogeneradas y la cuarta que es responsabilidad de otro. Por supuesto que existe el riesgo de que los Kirchner ganen algún kirchnerista gane las elecciones y existe el temor en algunos mercados de que los Kirchner vuelvan a gobernar. Pero si no hubiera sido por las otras 3, por las inconsistencias programáticas, por los escándalos de corrupción y por los equívocos políticos que desarmaron coaliciones, no habría riesgo Cuca. Una cantidad de errores no forzados, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, acá hay una pregunta de Sergio Villoya para Andrés. Dice, ante la hipótesis de profundización de la crisis social y económica hay una acentuación de la actitud del Congreso de rechazar DNUs e insistir en contra de los vetos, con la consecuente ingobernabilidad y la persistencia del gobierno en sus políticas a contrapelo de rechazo general. ¿Cuál es el escenario que imaginás como salida institucional de la crisis y qué margen hay a tu criterio para que se verifiquen estallidos con dosis de violencia política por fuera del marco institucional formal? Bien, les digo lo que haría yo si fuera gobierno. El gobierno tiene un programa económico derivado de la estabilización macro y la creencia en el mercado. Ellos creen que se arreglan las grandes variables, básicamente fiscal y monetaria, después la innovación y la inversión extranjera van a ser el resto. Y ellos creen que esa innovación se va a instalar en la periferia geográfica del país. Va a ir a las minas, a los minerales del norte de Argentina, va a ir al gas y al petróleo del centro de Argentina y va a ir a la inteligencia artificial y data centers del sur de la Argentina. No hay lugar en esa visión del gobierno para el AMBA. ¿Qué es lo que yo haría si fuera gobierno? Dejaría que el AMBA cayese y adjudicaría la responsabilidad a quien lo gobierna. Jorge Macri y Axel Kicillof. Empezaron así. Si el gobierno pretende ganar en el conurbano, se equivoca, porque el conurbano está destinado a no tener un lugar en la Argentina que el gobierno vislumbra para el futuro. Pero es otro sesgo más céntrico pensar que porque el conurbano explota Argentina. En enero de 2002 yo estaba en Bariloche, viendo cómo incendiaban un sillón en la entrada del Congreso. Mientras me llamaban del exterior para decirme qué pasa en Argentina, los parroquianos de Bariloche miraban la televisión y decían, mirá lo que pasa en Buenos Aires. No hace falta que explote el país cuando explote el conurbano. Si Alfonsín hubiera conseguido mudar la capital, esto sería clarísimo. Ahora, Milei no mudó la capital, pero ganó en el interior. Milei salió tercero en las 2 Buenos Aires y ganó 16 provincias del interior. Así que no nos creamos que explote el país porque explota el AMBA. El gobierno posiblemente, como comete muchos errores a los que nadie lo obliga, se va a hacer cargo de esos errores y va a poner la cara ante la explosión. Pero no tenía que hacerlo, podía haber sido más inteligente. Hay alguien está levantando la mano, ¿no? No puso la pregunta en el chat, pero Od Vergós, ¿querés preguntar? Od, te veo con la mano levantada, no sé si querés hacer una pregunta. Bueno, mientras se decide, ¿qué pasa con el peronismo? Vos creo que dijiste en algún momento que el triunfo, digamos, de Kicillof en la provincia era como la supresión de la etapa kirchnerista del peronismo. ¿Realmente es así? ¿Crees que No supresión, sino superación. Y esto no es algo que tenga éxito garantizado, sino parte de la estrategia. superación? Lo que dicen los kicillofistas es ni kirchnerismo ni axelismo. Eso es lo que ellos se proponen. Vamos a ver si les sale bien. Sabemos que fueron a ver los Schiaretti. Sabemos que Schiaretti los sacó a patadas. Pero la intención del kirchnerismo es regenerarse y unificarse.
Vamos a estar recuperando gente en Salta, por ejemplo, donde habían perdido hace mucho tiempo Urtubey, y tienen pocas provincias puramente kirchneristas, si es que la pobreza existe. Si la más kirchnerista debía ser la provincia de Buenos Aires, y Axel se rebeló. Pero en principio no es imposible que el peronismo, como Terminator 2, se reagrupe como bolita de mercurio. Esa es la intención de algunos, no la de otros. Córdoba pretende nacionalizar su modelo, si es que tal cosa existe. Lara, ¿querés agregar algo de lo que ustedes van viendo en campo en cuanto a lo que pasa con el peronismo? El peronismo no, a ver, tanto el peronismo como el radicalismo no son fuerzas homogéneas, pero el radicalismo lo entiende bien y más allá de que sobrevive gracias a la matemática esta que explicaba hace un rato Andrés respecto de que las terceras fuerzas por matemática no pueden existir o le tienen mucho más difícil la posibilidad de existir en las provincias que no son grandes, al peronismo la interna le cuesta más en los últimos 20 años porque dejó de ser peronismo. En el peronismo, a diferencia del radicalismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña, decía, y esto es algo que se ha modificado con el cambio generacional que vino a traer el kirchnerismo. El kirchnerismo se ha resistido mucho a perder elecciones y dejarse conducir. Aún perdiendo elecciones, no se han dejado conducir y esto ha llevado al peronismo a nivel nacional a la situación en la que está hoy. Veremos si con el liderazgo del kicilofismo como renovación del kirchnerismo esto cambia, pero por el momento no hay muchas señales de que eso vaya a suceder. Pensando en la etapa que viene, ¿no? La etapa que se abra más allá de... Sergio, perdón, yo lo veo, no sé si lo ven ustedes, Sergio, con la mano levantada hace un ratito. ¿Querés preguntar algo? Por eso, porque no había pregunta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, no las veo en el chat, pero si alguien quiere hacer preguntas, no hay problema. Interrumpan. Si quiero dar respuestas tampoco, que nos saquen trabajo. Claro. Digo, pensando en esta etapa que se va a abrir, digamos, después del 26 de octubre, más allá del resultado y demás, ¿creen que hay algunos personajes que están ahí en el gobierno orbitando que deberían quizás ser desplazados o pasar a tener menos protagonismo? Qué pregunta difícil, porque se está grabando. Estás pensando en Karina Milei, pero no lo vamos a decir. Bueno, creo que la denuncia surge muy fuertemente porque si alguien ha mostrado una actitud absolutamente intransigente en todo este tiempo, ha sido Karina, y es la persona, digamos, que de manera más respeta, más escucha el presidente. ¿Sabés que no estoy seguro de eso? No sé si ella no se tira sobre la granada. Ella se hace cargo de todo lo malo que pasa en el gobierno para que el hermano salga limpio. Santiago Caputo también, cada uno a su manera. Pero no los conozco lo suficiente como para asegurarlo. Es una impresión que tengo, y la impresión me lleva a pensar que el cambio que se viene después de la elección es hablando entre los dos. Y ella habría comentado que Milei va a cambiar después. Ya cambió Milei, dejó de insultar. Sí, dijo que iba a dejar de insultar y dejó de insultar. Evidentemente, cuando quiere se controla. Un gran cambio, sí. Ellos, miren, loco no es estúpido. La diferencia entre el loco y el genio que él siempre destacó, que es el éxito, no es irracional. Ahora, el éxito no está tan cerca ni es tan fácil como les parecía. A Macri también le parecía que con el mejor equipo de los últimos 50 años bajar la inflación era lo más fácil del mundo, lo dijo en la famosa mesa de Mirta Legrand. Todos se piensan que es fácil, que todos los países lo hicieron. Bueno, a Milei también le pasó. Pero yo no estoy convencido, primero, de que esté completamente loco, y segundo, de que la locura sea un impedimento para hacer un buen gobierno. No soy mileísta, tampoco antes. Pero dirías que sos, moderadamente optimista para lo que viene. Agnóstico, puramente agnóstico. Todos los escenarios son posibles. Creo que también lo que queda claro es que venga lo que venga, no va a ser un camino fácil y no va a ser un camino que esté liberado de tensiones, más bien todo lo contrario, especialmente por esto que mencionaba Andrés y que les mostraba en las proyecciones.
va a ser un gobierno que necesariamente va a tener que consensuar con otros sectores en el legislativo y a nivel territorial, con gobernadores e intendentes para poder llevar adelante, y con otros actores sociales como sindicatos o cámaras empresarias para poder llevar adelante las reformas. Entonces, en un contexto, cuando uno, y nos pasa a nivel individual, cuando tenés que negociar una posición, algo tenés que ceder. En la voluntad de ceder es donde va a estar el éxito del gobierno nacional. ¿Qué va a ceder y qué no va a ceder? ¿Y qué le va a perdonar la sociedad que ceda o que no ceda? Hasta ahora, hasta julio de este año, la sociedad se percibía mal en el presente, pero tenía esperanza respecto del futuro. Son estos errores no forzados que mencionaba Andrés, especialmente los vinculados a la transparencia, los que rompieron esa confianza. O sea, sí, hablando mal y pronto, podemos decir que la sociedad venía haciendo un esfuerzo y confiaba en que había un gobierno que lo estaba haciendo en paralelo, y de pronto se encontró con casos de corrupción fácilmente entendibles que le dieron una pista de que eso no estaba sucediendo, que nuevamente el esfuerzo caía solamente sobre la sociedad y no sobre todo el sistema político. Bueno, quizás lo más relevante en los próximos 2 años no sea solamente volver a dialogar con opositores, sino aparte recomponer esa confianza con un sector de la sociedad que ya se rompió. Norma Sánchez ahí estaba levantando la mano. ¿Querés preguntar, Norma? Gracias, Silvia, Andrés, Lara, aquí desde París. Entonces, muy interesante, y ya han expresado muchos de los componentes, ingredientes. Me gustaría entonces, en cierta manera, complementar con lo que es una dimensión internacional y cómo, las fuerzas nuevas, en la República Argentina, el presidente Milei, en Francia fue hace unos años nuestro presidente Manuel Macron. O sea, los nuevos deseos, haciendo todas las distancias, país como Francia o Europa y la República Argentina y nuestra querida Argentina, de los nuevos deseos de las poblaciones de cambiar de las fuerzas políticas que venían, digamos, en el juego político o de la democracia, digamos, ¿no? Y entonces, dentro de eso, se hace difícil para todas las fuerzas nuevas, entonces, mantener una gobernabilidad y hacer frente a todos los problemas. El ejemplo, por ejemplo, aquí en París, estos últimos tiempos, ¿no? Donde hay una inestabilidad política que nunca se había visto, y también esas polarizaciones de las que se habían mencionado, ¿no es cierto? La falta de las partes intermedias. Yo creo que con lo que ocurrió en la última elección en Argentina, donde aparecen, y visto, digamos, los errores políticos y las nuevas coaliciones intermedias y demás, dentro de las dos, digamos, los dos polos bien identificados, han surgido esas opciones intermedias que pueden ser pasajeras, alianzas, pero bueno, está claro dónde se ubican. Y ahora termino. Y entonces, de todas maneras, lo que yo pienso es que en esta elección intermedia, dado un contexto internacional, dado la situación histórica de Argentina y cómo el presidente Milei llega y por qué llega, yo pienso que estas elecciones intermedias juegan para el votante como una elección nacional.
O sea, hay dos opciones en donde, y están las opciones intermedias que se van a ubicar, ¿no? Pero que, y yo pienso que está el problema de la corrupción que estuvo tantos años en Argentina y que la justicia ha actuado ya y después de tantos años y que ha condenado, y que eso va a pesar para una parte de los votantes para no volver, y no volver mismo disfrazadamente, porque lo que se llama hoy quisilosismo, bueno, pero no tiene un peso ni está independizado como para no ser influenciado por la corrupción que ya fue condenada en Argentina, y que esos son, digamos, esos problemas sistémicos que ha tenido y que todavía puede llegar a tener el país y que ha agravado así los años de democracia que supimos conseguir. Y entonces yo pienso que es muy fundamental y es muy importante esta elección intermedia, y más aún será la del 2027, independientemente de los nombres que estén en los lados intermedios y demás. Hay una polarización muy clara y eso se vuelve hacia un pasado democrático. Yo no estaría hablando de gorilismo, ni la palabra gorilismo, porque se presta a confusiones, ¿no es cierto? Yo pienso que Andrés la ha utilizado, pero dentro de lo que es la democracia, ¿no es cierto? Pero bueno, los que venimos de los años, digamos, donde el gorilismo, un gorila ya era aparentado con una persona que quería un golpe de Estado y con manos fuertes dictatoriales, entonces yo no lo empleo para no agregar, digamos, más a todos los ingredientes que hay. O sea, hay dos polos, hay espacio para esas partes intermedias, para todo lo intermedio dentro de las opciones, pero está claro que o bien se sigue, o bien se sigue con toda una serie que se puedan dar, las reformas, el progreso, todo, o se vuelve a una opción que está marcada y puede seguir marcada. Pero sí, no, con la corrupción. No, digo, ¿querés hacer alguna pregunta concreta? No, yo quise agregar esto de la dimensión internacional que es muy importante, y que por eso el hecho de una inestabilidad política en Argentina que no atente contra la democracia, me parece que es parte de estos gobiernos nuevos que surgieron de partidos que no, digamos, de nuevas fuerzas, que necesitan alianzas, que no son políticos de profesión, y que entonces van buscando su vía, pero yo no pienso que con estas elecciones el gobierno pueda caer, ni mucho menos. Bueno. Y diría Andrés, yo esa palabra gorilismo en el Parlamento me toca mucho, digamos, porque gorilismo, para los que vivimos una época que no fue democrática en Argentina, nos toca mucho, ¿no? De que haya fuerzas gorilas que estén en el Parlamento. Yo creo que no. Bueno, no sé si Andrés querés hacer algún comentario. Cómo no, encantado. Gracias. Gorila significa antiperonista, nada más que eso. Bueno, no, eso... Norma, yo te escuché. Sí. Norma, tenemos otras preguntas acá en espera. Ramiro Marino... Espera, déjame que le conteste, que es muy interesante lo que planteó. Dale. Gorila significa simplemente eso. Y puede, por ejemplo, generar el prejuicio de que los kirchneristas son todos corruptos y los antikirchneristas no, cuando Kicillof no tiene ninguna causa judicial que yo sepa, y Karina Milei la va a tener pronto. Segundo, es muy cierto lo que dice Norma, la experiencia internacional. En los últimos 4 años en América Latina hubo 16 elecciones presidenciales. De esas 16, 13 fueron ganadas por partidos que no existían 10 años antes. Lo mismo en Francia, que es el caso que Norma mencionaba, de Macron, o en Italia, donde el partido de Giorgia Meloni era menor de 10 años
cuando ella llegó a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero el segundo caso, esto hasta ahora, 13 de 16. En el siglo XXI se fundaron 15 partidos que llegaron a la presidencia en América Latina. 15 partidos que no existían en el siglo XX llegaron a la presidencia. Esos 15, uno sigue en la presidencia, Morena en México, 2 siguen siendo poderosas fuerzas opositoras, los otros 12 desaparecieron. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que Milei haya llegado no le garantiza que siga. Sí. Los partidos nuevos ganan porque nadie soporta más los partidos viejos. Y así como ganan, pierden y se van. Acostumbrémonos a la turbulencia porque ese es el siglo XXI. Sí. Gracias, Andrés. Acá tenemos una pregunta de Ramiro Marino, que bueno, felicita por el encuentro, y pregunta, ¿dónde queda la figura de Victoria Villarroel para los meses próximos? Y si esto puede influir en el electorado. No sé quién quiere responder. Lara es Sí, capaz de tener Yo números. puedo, respecto a números de imagen que nunca son números de votos, pero nos dan una pista respecto de hacia dónde van las preferencias de las personas. Y Victoria Villarroel ha tenido siempre una imagen muy parecida, número más, número menos, a la imagen positiva de Patricia Bullrich, que siempre ha estado entre el 36 y el 39. No es un personaje que genere demasiadas imágenes negativas, está en el promedio del sistema político, pero también es percibida como débil en términos políticos. Entonces, ahí en la cancha se ven los pingos, ¿no? Digo, por el momento ella no tiene mucha relevancia en los medios públicos nacionales, no se está plantando con muchas expresiones públicas, de modo que para la gente es difícil poder hacer una evaluación de su figura, y cuando lo ha hecho, ha recibido ataques de sus propias fuerzas, más de sus propias fuerzas que de los contrarios. Entonces, para poder saber cómo la percibe la sociedad, necesitamos que ella tenga un rol públicamente más relevante, y por el momento no lo está teniendo, más bien se está retrayendo bastante en sus propias funciones. ¿Querés agregar algo, Andrés? No, esto me parece un datazo. Cuando empieza el gobierno, Milei, Villarroel y Patricia Bullrich tenían imagen positiva, saldo positivo, ¿verdad? Sí. Y todo eso, con el tiempo, se fue desgastando. Ana María Cabrera estaba levantando la mano. ¿Querés hacer una pregunta? Estás muteada. Estás muteada, Ana. Tenés el micrófono apagado. Ana, tenés el micrófono apagado, no se te escucha. Bueno, mientras Ana desmutea el micrófono, hay una pregunta, otra de Sergio Di Gioia. ¿Ahora está bien? Ahí está. Ahora está bien. No, era simplemente para agradecer todo el aporte de Andrés, tu coordinación fantástica como siempre, y lo mío es algo muy chiquito, es un aporte chiquitito, porque no soy política, soy escritora, pertenezco al ámbito de la cultura, pero lo que yo quería decir es que nosotros, desde la época de Alfonsín, nunca más tuvimos una cultura libre. Yo recuerdo que estábamos en el primer Plan Nacional de Lectura durante la época de Alfonsín, donde no se preguntaba a nadie a qué partido político pertenecía, jamás. Yo tenía compañeras radicales, montoneras, de izquierda, de derecha, todas por un país sensible y fuerte al mismo tiempo. Íbamos hasta La Quiaca a llevar libros, a levantar a este país como se lo merece, porque sin cultura ni educación no hay nada. Yo soy escritora y bueno, tengo varias novelas históricas escritas sobre los silencios de la historia, que cuántos personajes maravillosos quisieron aportar a nuestras leyes, a nuestra cultura, como por ejemplo Cristian de María por los derechos de la mujer, escuchen bien, 1875
él hablaba de la dignidad en una pareja, de la no violencia, y todos mis libros van contra toda guerra. Y hay guerras desde la pareja hasta los países. Pero quiero decir rápidamente una sola cosa, reitero, no soy política, no sé nada de todo lo que saben ustedes, que aprendo escuchándolos, pero lo que sí puedo decir, que no sé si Milei será loco, no loco, sano, enfermo, pero fue el único que pudo parar este tema de la corrupción. Yo me tuve que ir del país cuando nos echaron asquerosamente del Plan Nacional de Lectura, sin siquiera habiendo, y no hubo nadie que los pudiera sacar después, solamente un loco. No sé si es loco, pero fue el único que pudo poner un parate a tanta corrupción. No sé si él es más corrupto o menos, reitero, no sé yo de política. Lo único que sé es que pudo parar esto, porque fue tremendo. Gracias, Ana. Vamos a la pregunta de Sergio para Lara. El descenso notable en el apoyo al gobierno y a su imagen que se viene dando y que surge de tu información sobre la afectación generada por los casos Libra, Andis y Expert, sumado a las políticas con jubilados, protección incluida, salud pública, Garrahan, y de financiamiento de las universidades públicas y otros. ¿Entendés que el gobierno tiene la flexibilidad para generar los cambios actitudinales y de políticas que recién mencionabas como necesarios, o que lo reiteradamente expresado por él mismo en el sentido de no cambiarán el rumbo, conllevarán a consecuencias que profundicen la crisis y tengan derivaciones institucionales y sociales? A ver, si me preguntás qué veo ahora hay un gobierno que está en campaña y que va a profundizar el discurso que le permite mantener a ese 30-35% a nivel nacional. Con lo cual no veo un gobierno que en estos días vaya a moderar ese discurso o a decir me equivoqué con jubilaciones, me equivoqué con Garrahan. Sí hay un cambio en el tono, pero porque eso también molesta a los propios, no a los ajenos. Posterior, el 27 de octubre, el lunes 27 de octubre, va a ser un gobierno que necesita negociar, inclusive estas cuestiones vinculadas a una reforma en el sistema previsional, una mejor auditoría en lo que tiene que ver con las pensiones a discapacidad. Pensemos que cuando hacemos doble clic sobre el dato respecto de los vetos, la gente no respondía que estaba en contra de rever las pensiones a discapacidad, sino sobre la manera en la que se hicieron y sobre esta cosa desordenada y de salomónica, si uno quiere, de las medidas que se fue tomando en el sentido de corto al bebé al medio y el que salta y se puede defender es porque realmente lo necesita y el que no se defiende es porque no lo necesitaba, desconociendo la estructuralidad de la discapacidad en la Argentina. Entonces, creo que va a ser un gobierno que va a tener que ir a negociar para las medidas y las reformas económicas que necesita y las reformas laborales que necesita, y en esa negociación, habiendo sido tan intransigente en los últimos 6 meses con las oposiciones y con aquellas cosas que vos mencionabas como universidades, jubilaciones, Garrahan, discapacidad, habiendo sido tan intransigente, cuando le pidan una moneda de cambio se la van a pedir en ese sentido. Entonces, para poder hacer una reforma impositiva va a tener que rever los recortes en discapacidad, para poder hacer una reforma laboral va a tener que rever su relación con las universidades, pero porque el gobierno mismo puso estas cosas sobre la mesa, no porque se le haya ocurrido a la oposición en su momento que eso podía ser una moneda de cambio. Bueno, no veo acá otra pregunta en el chat. Si alguien quiere agregar alguna, estamos a disposición, y si no, ya vamos a ir liberando a Andrés y a Lara, porque ya la verdad que nos excedimos un poco en el tiempo, los tenemos acá cautivos. Lara se va a almorzar y yo a cenar.
Ya. Y bueno, con eso Quisiera agregar, si me permiten, una sola cosa, Andrés, porque lo admiro muchísimo y tiene una capacidad de convicción única porque habla con enorme claridad. Y creo que tendría que tener también él un capítulo aparte para poner énfasis en lo que es la educación, porque eso es lo único que va a sentar cimientos realmente duraderos para que la gente aprenda a razonar y a pensar. Y sin ese elemento de enorme importancia para toda la sociedad argentina, vamos a seguir discutiendo en el futuro, hablando por hablar sin conocimiento y refugiándonos en los fanatismos para decidir las cuestiones políticas que requieren razonamiento. bueno, muchísimas gracias, Milena. Por mi parte, bueno, gracias a todos por haberse sumado a este conversatorio. Mil gracias a Lara, a Andrés, por el tiempo, por la dedicación, por haber participado de este espacio. Y bueno, le doy la palabra a Patricia. Y bueno, yo los espero en el próximo conversatorio. Bueno, Gracias. sí, muchas gracias, Lara y Andrés, por ayudarnos a tener un poquito más de claridad en un momento bastante incierto para todos, y a vos, Silvia, por la conducción siempre tan clara, ¿no? Creo que nos llevamos más preguntas que respuestas, sobre todo por lo que dijo Andrés, que aún con los resultados no va a ser claro quién ganó o quién perdió. Así que, bueno, Algo que sea por paliza. No descartemos Sí. nada. Exactamente. No descartemos Bueno, eso. tenemos nuestras dudas de eso. Y bueno, y desde IWF Argentina cierro este foro, agradezco a todos los que nos acompañaron, y los invitamos a que sigan participando en los próximos foros que tenemos durante el año varios, y que teniendo ya la base de datos de ustedes los vamos a ir convocando. Así que bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Silvia, porque realmente tu Gracias. papel en esto ha sido brillante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿De dónde? Silvia, te felicito. Gracias, Vale. De verdad estuviste, como siempre, brillante. Muchas gracias. Y gracias por sumarse. No, un placer. Muy, muy interesante, y vos como siempre, un reloj. Así Muy que me Vale. encantó, me encantó. Gracias, Silvia. Un beso gigante. Hasta luego. Chao, Chau, chau. chao. Es un lujo. Qué bien que estuvo el conversatorio. Excelente. Silvia, Lara y Andrés, realmente unas ponencias impecables, impecables. Muy bueno, muy bueno. Excelente, excelente.